por esta oportunidad de poder comunicarnos contigo. Te pido por cada uno de aquellos que de alguna manera van a escucharnos o seguir los consejos de esta palabra que hoy traeré para cada uno de ellos, Señor. Hablaré de la conciencia y yo te pido que tú ministres en el corazón de cada uno de los oyentes o televidentes en el nombre de Jesús, para tener siempre una conciencia limpia ante tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mire, hay un texto de la Biblia en Isaías 5:20 que dice lo siguiente: hay de lo que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tiniebla y las tinieblas en luz. Es importante lo que vamos a hablar porque tiene que ver con la conciencia. La conciencia es el órgano que discierne entre lo bueno y lo malo, puesto por Dios en nosotros, para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. El problema es cuando la conciencia es afectada negativamente, y puede ser a través de la mala información, a través de recibir siempre consejos que no provienen del Padre, aquello que de pronto en Eva, cuando Satanás vino y le dijo, con que Dios dijo que no pueden comer de todo árbol. Dice, sí, porque el día que comamos de ese árbol moriremos. Y dijo, no moriréis. Se enfrentó Satanás a la palabra de Dios y la conciencia de Eva fue afectada, porque la Biblia dice que luego ella vio como árbol codiciable el fruto para alcanzarlo y fue y lo tomó. No sé cuántos años o siglos habrán pasado mientras ella estaba en el huerto del Edén con Adán, pasaban y el árbol no estaba oculto, estaba en el medio del paraíso, así que se lo veían diariamente, pero no le prestaban atención. La conciencia estaba buena, pero de pronto aquellas palabras de la serpiente hicieron que la conciencia de Eva cambiara y lo que era malo lo vieron bueno. Hoy ocurre exactamente lo mismo, por eso quiero hablar de esto que es tan importante, que es la conciencia. Vuelvo a repetir, es el órgano que discierne entre lo bueno y lo malo, puesto por Dios en nosotros para poder escoger lo que es correcto. Pero cuando esta conciencia se afecta, ya no razona como debe razonar, encontramos hoy que tenemos personas que consideran que vender droga es bueno porque ganan dinero. Podemos ver personas que de pronto consideran que engañar a su esposa o a su esposo es bueno, personas que quieren cambiar el sexo, y usted dice, ¿qué es lo que pasó? Es la conciencia que ha sido afectada de tal manera de que no pueden discernir ya entre lo que es bueno y lo que es malo. Miren, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 21 al 24, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, preste atención, confianza tenemos en Dios. La conciencia hace que el corazón te reprenda. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. El que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué interesante, ¿eh? Cuando comienza, dice, si nuestro corazón no nos reprende. Esa es la conciencia, que reprende nuestras actitudes. Estuviste mal. Por eso vamos y pedimos perdón, nos humillamos, reconocemos que hemos fallado. La conciencia actúa en nosotros para mantener un corazón puro delante de Dios. Hoy vemos que la conciencia se ha alterado. Y Dios decía, por ejemplo, que los hijos no deben traspasar los linderos antiguos que marcaron los padres. Marcaron parámetros, es decir, no traspase esto. No podemos traspasar la palabra de Dios. Pero ahora generación tras generación se van rompiendo esos estándares que fueron marcados por nuestros padres para que hagamos las cosas que le agradan a Dios. En 1 Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Porque hay buena conciencia
y hay conciencia que ha sido alterada por mala información y por distintas, por ejemplo, cuando Satanás le dijo a Eva, no moriréis, esa fue una mala información, no estaba basada en la verdad, sino en la mentira. Y Eva lo compró aquella manera de pensar, la consideró mejor que la de Dios. Hoy también hay personas que consideran mejor el consejo del mundo, que es otro espíritu, que el espíritu de Dios. Y de pronto un joven, varón, manifiesta en su aula de la universidad que quiere ser virgen hasta que se casa, y todos se largan a reír. O una jovencita que quiere ser virgen, y se ríen de esto. Sin embargo, la conciencia ha sido cauterizada en personas que ya no reaccionan como deben reaccionar, y por eso es que la Biblia dice que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 1, 5 y 6, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Hay gente que se desvía de la buena conciencia. Por eso es importante que nosotros nos congreguemos, llevemos nuestros hijos, le enseñemos la palabra de Dios, porque estamos en un tiempo donde las cosas puras de Dios son no valoradas, sino al contrario, desestimadas. Y uno tiene que crear en el corazón de nuestros niños y de nuestros hijos la palabra de Dios. Aquí en Estados Unidos usted puede escoger dar clase en su propia casa. Usted obtiene los materiales y le permite el gobierno enseñar a sus hijos, usted como papá, en sus propias casas. Pero luego tienen que pasar un examen y, por supuesto, usted tiene que ser responsable en enseñarle lo que es correcto. Pero están lejos de una influencia de un espíritu que es netamente del mundo. Le damos gracias a Dios por el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, en que hoy, por ejemplo, se pueden conseguir becas donde los colegios cristianos, está el colegio público, que usted no paga, van sus hijos, y está el colegio cristiano, que había que pagar grandes sumas de dinero, pero que ahora las becas que le permiten a muchos de nuestros hijos estudiar gratuitamente, pero en un colegio cristiano. Es una bendición eso. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:18, estoy hablando de la conciencia y la importancia de mantenerla pura. Por eso es que un profeta que se desvió recibió en su casa para dormir y que se quedaran, mientras Dios contestaba al profeta sobre un asunto que ellos trajeron, y los dejó y lo hizo entrar en su casa. Y esa noche Dios le habló y le dijo al profeta, ¿quiénes son los que están en tu casa? Dijo, no, esta gente ha venido para que yo maldiga al pueblo de Israel y los he recibido en mi casa. Dice, a Dios le interesó saber quién era que estaba en la casa del profeta. Y yo quiero que usted sepa esto. Es importante quién entra en nuestra casa, con quién nuestros hijos tienen comunión. Usted tiene que saber quiénes son los amigos de sus hijos para que no se escape de sus manos y se riegue ese esfuerzo que usted ha hecho en criarlos conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, es Pablo hablando a Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en ti, milites por ellas la buena milicia. Y dice luego, manteniendo la fe y buena conciencia. Es decir, la conciencia debe mantenerse, no cambiar. Muchas personas se ríen de lo que le enseñaban sus pastores en otro tiempo cuando cuidaban ciertos detalles para mantenerse puro. Y al pasar el tiempo y se ríen de esos pastores porque le decían, protejan, guárdense de eso, no hagan lo que hace el mundo. Sin embargo, es importante porque dice que desechando la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. La fe y la conciencia. Importante, de los cuales, dice Pablo en aquel tiempo, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Mire la autoridad del apóstol, entregaba a las personas a Satanás que eran
para que aprendan a no blasfemar. Se levantaron en contra del apóstol, blasfemaban y hacían lo que quieran. Y el apóstol tuvo autoridad para hacer esto que es tan delicado. Bueno, conciencia limpia. Dios quiere que tengamos conciencia limpia para poder juzgar correctamente entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo que no es justo. Cuando se pierde esa línea, lamentablemente, las personas se vuelven corruptos. Conciencias limpias. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice, limpiar vuestra conciencia de obras muertas. Dios tiene que limpiar nuestra conciencia para que podamos tener un justo juicio sobre las cosas que son buenas y las que son malas. En Hebreos capítulo 10, versos 22 y 23, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia. Tiene que ver la conciencia y el corazón. Muy importante, ¿eh? Bueno, el congregarte, escuchar la palabra de tus pastores y poder asimilarla y ponerla por obra de los líderes de la iglesia, el testimonio importante que se transmite para que usted pueda formar a sus hijos en santidad. Viajamos con Estela a Washington y me impactó ver aquellos viernes en la noche, los jóvenes universitarios de tantas universidades que hay en ese lugar, andando en autos, y me acuerdo que yo iba caminando con mi esposa, la llevaba del brazo, se abrió la puerta de un van, varias muchachas dentro llamándonos a que vayamos a vaya a saber qué cosas, ¿no? Estaban totalmente borrachas. Vi jóvenes tirados en la calle y ellos están estudiando para capacitarse y graduarse. No quiere decir que todos los que van ahí hacen eso, pero lo vi, me lamenté. Dije, de los que salen de esas universidades un día pueden ser concejales, intendentes, pueden ser también presidentes de una nación. Y cómo la conciencia los lleva a malgastar la juventud, en vez de hacerlo una vida pura, limpia. Necesitamos esto, que nuestra conciencia sea limpia. Si usted no tiene la conciencia limpia, usted va a aconsejar mal a sus hijos, porque usted va a pensar que ese consejo que le está dando, de acuerdo a su propio razonamiento, conforme al espíritu del mundo y no al de Dios, es lo correcto. Pero la palabra de Dios es la que nos guía de cómo tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. Dice, conciencia limpia. Importante el tema de hoy. Dice la Biblia, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En 2 Corintios 1:12, vuelve a insistir sobre el tema, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, habla de la conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, dice el apóstol Pablo. Y termino con este versículo, Romanos 9:1. Verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, conciencia. Pero una conciencia no que esté alterada por la mala información. Aquello, vuelvo a insistir 3 veces que lo nombro, aquella información que recibió Eva, no moriréis si comen del árbol donde Dios dijo que van a morir, fue una mala información. No era basada en la verdad, sino en la mentira. Y a causa de eso entró el pecado y por primera vez entró la muerte en el ser humano, porque él fue criado a la forma de Dios y semejanza de Dios para no morir. Gracias a Dios que nos rescató por Jesucristo, tenemos vida eterna, pero recuerde esto, tenemos que tener buena conciencia para que en este tiempo de tinieblas podamos guiar a nuestros hijos precisamente con la verdad del Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios. Y recuerde que usted se va a asombrar con cosas que traen sus hijos, que le enseñan en el colegio, que le dicen o que compañeros dicen, que no tienen nada que ver con una conciencia sana. Y usted
debe guiarlos por el camino del bien. Este fue mi mensaje en el día de hoy para aquellos que viven cerca de donde nosotros tenemos nuestra iglesia, que es en el Hialeah Garden. Le invitamos, esto es lo que enseñamos cada domingo, cada día de semana que tenemos servicios. Nosotros ministramos el domingo a las 10 de la mañana, te esperamos, y 7 de la tarde tenemos otro servicio, y los martes 8 de la noche. Y los jóvenes estamos reunidos a las 8 de la noche el día viernes. Te esperamos, Dios les bendiga, la paz del Señor. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. ¿Cuántas horas pasamos al día mirando las redes sociales? Fotos, memes, videos, contenido que muchas veces no deja nada en nuestro corazón. Ahora imagina, por un momento, dedicar solo 5 minutos de ese tiempo a algo que puede cambiar vidas, incluso salvar almas. En un mundo lleno de incertidumbre, todos necesitamos una palabra de aliento, una chispa de esperanza. Pero, ¿sabías que tú puedes ser el canal que Dios use para llevar su luz a los demás? Desde un amigo cercano hasta alguien al otro lado del planeta que necesita escuchar justo ese mensaje que cambie su día, o incluso su vida. A través de las redes sociales de la Iglesia Ondas de Amor, cada día se comparte un mensaje de luz y esperanza, guiado por la mano de Jesús. Tú puedes ser parte de este propósito. Basta con un clic, un compartir, un gesto sencillo pero poderoso. Si podemos dedicar horas a ver contenido vacío, ¿por qué no dedicar 5 minutos a algo que trasciende? A algo que transforma. Tú tienes el poder de llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Hoy más que nunca, el mundo necesita la paz y el amor de Jesús. Sé el puente de amor y fe que alguien necesita. Ondas de Amor. Juntos, llevando la palabra de Dios a cada rincón del planeta. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia.